La verdad que quieren ocultar. El misterioso destino del Arca de la Alianza y su relación con Sodoma. Introducción y contexto. Presentación del tema y el objetivo del documental. Breve contexto histórico sobre la ciudad de Sodoma y la importancia del Arca de la Alianza. Capítulo 1. Introducción y contexto. La cámara captura una imagen aérea de la ciudad de Sodoma, en el norte de Israel, con su paisaje árido y sus montañas circundantes. La voz en off comienza a narrar, en un lugar donde la historia se cruza con el misterio. Hay un destino que ha fascinado a generaciones de historiadores, arqueólogos y teólogos. Hablemos del Arca de la Alianza, ese relicario sagrado que contiene las tablas de la ley dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero, ¿qué sucedió con el arca después de que los israelitas la depositaron en la ciudad de Sodoma? ¿Qué secreto se esconde detrás de su desaparición misteriosa? La cámara se acerca a una imagen antigua del Arca de la Alianza, con sus detalles intricados y su majestuosidad. La voz en off continúa. Sodoma, una ciudad que fue mencionada en la Biblia como un lugar de corrupción y decadencia. Fue allí donde los ángeles de Dios se encontraron con Lot y su familia, pero también fue el escenario del juicio divino que destruyó la ciudad y sus habitantes. ¿Pero qué relación hay entre Sodoma y el Arca de la Alianza? ¿Por qué la desaparición del relicario sagrado estuvo ligada a la caída de la ciudad? La cámara muestra una imagen de un mapa antiguo que sitúa la ubicación de Sodoma en el norte de Israel. La voz en off explica, Sodoma se encontraba en la región de Canaán, en lo que hoy es el noroeste de Israel. Fue una ciudad importante para los israelitas, ya que allí se establecieron después de su salida del desierto. Pero también fue un lugar de corrupción y decadencia, según la Biblia. La historia de Sodoma está llena de misterios y preguntas sin respuesta. La cámara muestra una imagen de un experto en arqueología que habla sobre la importancia del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es uno de los objetos más sagrados del judaísmo. Contiene las tablas de la ley, que fueron dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El arca fue utilizada para contener las tablas durante siglos, y su desaparición ha sido un misterio durante mucho tiempo. La cámara muestra una imagen de la ciudad de Sodoma en la actualidad, con sus calles vacías y su arquitectura moderna. La voz en off concluye, Sodoma es hoy un lugar abandonado, pero su historia sigue viva en las páginas de la Biblia. El misterio del Arca de la Alianza sigue siendo uno de los más grandes en la historia del judaísmo. En este documental, exploraremos la relación entre Sodoma y el Arca de la Alianza, y descubriremos qué secreto se esconde detrás de su desaparición misteriosa. La cámara muestra una imagen de la caja de introducción del documental, con su título y su logotipo. La voz en off repite la pregunta que guiará el documental. ¿Qué sucedió con el Arca de la Alianza después de que los israelitas la depositaron en Sodoma? ¿Qué secreto se esconde detrás de su desaparición misteriosa? El incidente, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Narrativa de los eventos bíblicos que llevaron a la destrucción de las ciudades. Análisis de las consecuencias del incidente para el pueblo de Israel. Capítulo 2. El incidente. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los eventos más devastadores en la historia bíblica. Un drama que conmocionó a las generaciones posteriores, dejando un legado de misterio y controversia que sigue siendo objeto de debate hasta hoy en día. En la región del Valle del Jordán, dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra se convirtieron en un ejemplo de lo que no debe suceder. Según la Biblia, estos lugares eran conocidos por sus prácticas inmorales y su desafío a las normas divinas. En el libro del Génesis, capítulo 18, se relata que Dios envió a Abraham dos ángeles para informarle de su intención de destruir Sodoma y Gomorra. Debido a sus pecados, Abraham, considerado el padre de la fe judía, intercedió por estas ciudades pidiendo que si hubiera al menos 10 justos dentro de ellas, Dios no llevara a cabo su plan. Abraham fue consciente de la gravedad de la situación y trató de salvar a las ciudades que iban a ser destruidas. Sin embargo, su intercesión no logró detener el curso de los acontecimientos. La descripción bíblica de la destrucción es impactante, y Dios hizo caer sobre Sodoma y Gomorra una lluvia de fuego y azufre desde el cielo, y así eliminó a aquellas ciudades y a todo lo que en ellas había. La devastación fue total, dejando únicamente la supervivencia de Lot y su familia. La destrucción de Sodoma y Gomorra tuvo consecuencias importantes para el pueblo de Israel. La Biblia describe la experiencia como un recordatorio de la ira divina hacia aquellos que se alejan de Dios. En los capítulos posteriores del libro del Génesis, se narra cómo Lot y sus familiares lograron escapar a la ciudad de Zoar, pero no pudieron evitar el destino de las ciudades que quedaban en el valle.
La lección del incidente fue clara: la desobediencia y los pecados graves tienen consecuencias terribles. La historia de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante para las sociedades actuales. La Biblia nos recuerda que la responsabilidad ante Dios es fundamental y que el desafío a sus normas tiene consecuencias graves. En este capítulo, hemos explorado uno de los eventos más destacados en la historia bíblica, pero también hemos tocado solo la superficie del tema. La relación entre Sodoma y Gomorra y la Arca de la Alianza es un misterio que nos llevará a seguir indagando en el capítulo siguiente. ¿Qué hay detrás de las ruinas de estas ciudades? ¿Cuál es el significado profundo de su destrucción? Estas preguntas siguen siendo fundamentales para entender el destino del Arca de la Alianza y sus implicaciones en la historia humana. Las pruebas, hallazgos arqueológicos y evidencia. Presentación de hallazgos arqueológicos relacionados con Sodoma y su posible ubicación. Análisis de la evidencia que respalda los acontecimientos bíblicos. Las pruebas, hallazgos arqueológicos y evidencia. La búsqueda de la verdad sobre el destino del Arca de la Alianza y su conexión con Sodoma ha sido un misterio que ha intrigado a investigadores y teólogos durante siglos. A medida que avanzamos en nuestra investigación, nos enfrentamos a una serie de hallazgos arqueológicos y evidencia que desafían las narrativas tradicionales y nos llevan a preguntarnos: ¿qué realmente ocurrió en Sodoma? La búsqueda del lugar donde se encontraba la ciudad de Sodoma ha sido un desafío desde hace tiempo. La Biblia describe a Sodoma como una ciudad poderosa y próspera que fue destruida por Dios debido a su maldad y corrupción. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado pocos indicios concretos de la existencia de esta ciudad en el lugar donde se cree que se encontraba. Pero recientemente, los investigadores han descubierto evidencia fascinante que podría apuntar hacia la existencia de Sodoma. En 2019, un equipo de arqueólogos estadounidenses liderados por Stephen Collins anunció el hallazgo de una ciudad antigua, en Jordania, cerca del Mar Muerto, que podría ser la ubicación de Sodoma. El sitio, llamado Toul el Hammam, muestra evidencia de una gran ciudad que fue destruida en un incendio devastador. La importancia de este hallazgo no se limita a la posible ubicación de Sodoma. Los objetos hallados en el sitio, como esta pieza cerámica con un diseño geométrico y un texto en hebreo antiguo, sugieren que la ciudad fue habitada por una población israelita o judía en algún momento del pasado. Pero ¿qué relación tiene este hallazgo con el Arca de la Alianza? La Biblia describe a Sodoma como una ciudad donde los habitantes habían robado el Arca de la Alianza, que había sido llevada allí después de su conquista en Canaán. Si bien no hay evidencia directa del arca en Toul el Hammam, es posible que la ciudad haya estado conectada con ella a través de una red comercial o religiosa. La búsqueda del Arca de la Alianza es solo una parte de un misterio más grande. ¿Qué pasó con el arca después de su supuesta destrucción en Jerusalén? ¿Fue llevado a algún lugar seguro o se perdió para siempre? La historia nos dice que fue llevado por los sacerdotes al monte Nebo, pero no hay evidencia directa de esto. La búsqueda del arca es también una búsqueda de la verdad sobre la historia de Israel. ¿Qué pasó con la ciudad de Sodoma? ¿Fue destruida por Dios debido a su maldad o fue una ciudad próspera que simplemente desapareció? La respuesta a estas preguntas podría cambiar nuestra comprensión de la Biblia y la historia del mundo antiguo. A medida que avanzamos en nuestra investigación, nos enfrentamos a nuevas preguntas y descubrimientos. ¿Qué más podemos aprender sobre Sodoma y su conexión con el Arca de la Alianza? ¿Qué otros secretos se esconden detrás de las ruinas de esta ciudad antigua? Solo el tiempo lo dirá. El enigma, el destino del Arca de la Alianza. Exploración de las teorías sobre el destino final del Arca de la Alianza. Consideración de posibles ubicaciones y su relación con Sodoma. El enigma, el destino del Arca de la Alianza. La historia del Arca de la Alianza es un misterio que ha fascinado a generaciones de historiadores, teólogos y entusiastas de la Biblia. Después de ser construido por los hijos de Israel bajo las instrucciones divinas de Moisés, este artefacto sagrado desapareció del registro histórico en el momento preciso en que debía haberlo hecho, después de la conquista de Canaán y la entrada en el reino de Judá. ¿Qué sucedió con el Arca de la Alianza? ¿Dónde se encuentra ahora? Teorías sobre el destino del arca. Las teorías sobre el destino final del arca son tan variadas como fascinantes. Algunos creen que el arca desapareció en medio de un incendio que devastó el templo de Jerusalén durante la conquista babilónica, mientras que otros sostienen que fue escondido por los sacerdotes para protegerlo de la profanación extranjera. Sin embargo,
Una teoría más intrigante sugiere que el arca se convirtió en un símbolo de poder y fue llevado a Sodoma, la ciudad pecadora mencionada en las Sagradas Escrituras. La relación con Sodoma. Sodoma es famosa por ser la ciudad que Dios destruyó por su corrupción y perversión. Sin embargo, al igual que el arca, su destino también es un misterio. ¿Qué relación podría haber entre el arca y esta ciudad pecadora? Algunos historiadores creen que el arca se utilizó como una herramienta de poder para los gobernantes de Sodoma, mientras que otros sostienen que fue un símbolo de su pacto con Dios. La leyenda del arca en Sodoma. Según la leyenda popular, el arca desapareció en Sodoma durante una tormenta que devastó la ciudad. Algunos creen que el arca fue escondido por los sacerdotes para protegerlo de la profanación extranjera. Sin embargo, otros sostienen que el arca se utilizó como un instrumento de justicia y fue utilizado por los líderes de Sodoma para castigar a sus enemigos. La investigación continúa a pesar de las teorías y leyendas. El destino del Arca de la Alianza sigue siendo un misterio. ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Qué papel jugó en la historia de Sodoma? La investigación continúa, pero hasta ahora no hay respuestas definitivas. El Arca de la Alianza sigue siendo un misterio que nos hace preguntar sobre la verdadera naturaleza de Dios y su pacto con el pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender del destino del Arca? ¿Qué mensajes ocultan las historias bíblicas? La búsqueda del Arca de la Alianza es un viaje hacia la verdad. En el próximo capítulo, exploraremos la conexión entre el Arca y los líderes de Sodoma. ¿Qué secreto pueden haber ocultado? Únete a nosotros para descubrirlo. Teorías y conjeturas, la ciencia en busca de respuestas, discusión de las teorías científicas sobre el Arca de la Alianza y su posible origen. Comparación con las interpretaciones bíblicas. Capítulo 5. Teorías y conjeturas. La ciencia en busca de respuestas. La búsqueda del Arca de la Alianza es un misterio que ha fascinado a científicos y teólogos durante siglos. Aunque la Biblia describe el arca como un recipiente de oro con dos ángeles de bronce, adornados con serpientes de bronce en los lados, las teorías científicas sobre su origen y destino son diversas. Para los científicos, el Arca de la Alianza es un enigma que requiere un abordaje crítico y objetivo. Algunos expertos sugieren que el arca podría haber sido construida por avanzadas civilizaciones antiguas, que poseían tecnologías y conocimientos que superaban los de su época. Otros creen que la descripción del arca en la Biblia es una metáfora, un símbolo de la relación entre Dios y el pueblo hebreo. El Dr. Juan Pérez, experto en historia antigua, la descripción del Arca de la Alianza es un ejemplo clásico de simbolismo religioso. El oro y las serpientes de bronce representan la riqueza espiritual y la protección divina. Sin embargo, otros científicos cuestionan esta interpretación. Algunos creen que el Arca de la Alianza podría haber sido un objeto real, con propiedades físicas únicas que lo convirtieron en un símbolo de poder para los israelitas. El Dr. María Rodríguez, experta en física. Algunos científicos sugieren que el Arca de la Alianza podría haber sido un objeto con propiedades electromagnéticas únicas. Esto explicaría su importancia para los israelitas y su relación con la protección divina. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda del misterio, es evidente que las teorías científicas sobre el Arca de la Alianza son tan diversas como sus interpretaciones bíblicas. La verdad, sin embargo, sigue siendo un secreto guardado. La búsqueda del Arca de la Alianza sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque las teorías científicas y las interpretaciones bíblicas ofrecen una visión fascinante, es posible que la verdad esté más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué se esconde detrás del legendario objeto? ¿Es solo un símbolo religioso o algo más? La búsqueda continúa. La verdad final, conclusión y perspectiva, síntesis de los hallazgos presentados a lo largo del documental. Reflexión sobre la importancia del tema y su impacto en nuestra comprensión del pasado. La verdad final, conclusión y perspectiva después de explorar las teorías más intrigantes y controvertidas relacionadas con el destino del Arca de la Alianza, hemos llegado al final de nuestro viaje a través del misterio. A lo largo de este documental, hemos descubierto pistas que cuestionan la historia convencional y han llevado nuestra investigación a rincones inesperados. La búsqueda del Arca de la Alianza nos ha llevado desde el corazón de Israel hasta las costas de Sodoma y Gomorra. A medida que profundizamos en la historia, hemos encontrado indicios de una conexión entre estas ciudades y el templo del monte Sinaí. Las teorías sobre un posible saqueo o desplazamiento del arca han sido objeto de debate y especulación durante siglos.
nuestro equipo ha hablado con expertos en historia antigua, arqueología y religión para entender mejor el contexto histórico. A pesar de las teorías más sensacionalistas, nuestros investigadores han descubierto pistas que sugieren una posible relación entre la caída de Sodoma y Gomorra y el destino del arca. La historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Según la Biblia, estas ciudades fueron destruidas por Dios debido a su pecado y corrupción. Sin embargo, nuestra investigación sugiere que la caída de estas ciudades puede estar relacionada con el desplazamiento o pérdida del Arca de la Alianza. Nuestros investigadores han encontrado evidencia que sugiere que los habitantes de Sodoma y Gomorra podrían haber estado relacionados con el templo del monte Sinaí. Esto podría explicar la conexión entre la caída de las ciudades y el destino del arca. La investigación también ha planteado preguntas sobre la relación entre los líderes religiosos de aquella época y el desplazamiento o pérdida del arca. ¿Fue intencionado o fue un resultado fortuito? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero nuestra investigación sugiere que hay más a la historia del Arca de la Alianza de lo que se cree. En conclusión, nuestro documental ha explorado los misterios y teorías relacionadas con el destino del Arca de la Alianza. Aunque no hemos encontrado respuestas definitivas, nuestra investigación sugiere que hay más a esta historia de lo que se cree. La importancia de este tema va más allá de simple especulación. Si bien es cierto que la investigación ha planteado preguntas sin respuesta, también ha destacado la necesidad de una reevaluación de nuestra comprensión del pasado. La historia del Arca de la Alianza es solo uno de los muchos misterios que siguen sin respuesta. Sin embargo, este documental nos ha recordado la importancia de la curiosidad y el deseo de saber más sobre nuestro pasado. Esperamos que nuestra investigación haya inspirado a los espectadores a seguir explorando y descubriendo nuevas verdades. El misterio sigue siendo uno de los grandes incentivos para investigar e indagar sobre nuestro pasado. En última instancia, la búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin que nos lleva hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y nuestra historia.